Qué gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Sebastián Fuyú y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos y con agua y jabón abundante, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano. Sean bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a una emisión más de Aprende en Casa 2. Soy Alberto Ábrego y es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión titulada Para que mi opinión sea válida, tendremos la oportunidad de revisar materiales y desarrollar algunas actividades para que podamos seguir aprendiendo juntos. Nuestro aprendizaje esperado es: identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales. Y el propósito es diferenciar entre información sustentada en hechos y la que es en opiniones. Para argumentar de manera adecuada, debemos procurar centrarnos en información objetiva y con pruebas contundentes, tratando de evitar caer en gustos o inclinaciones personales. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son un cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que expondremos en esta sesión es para reforzar nuestro conocimiento. Así que les recomendamos llevar un registro de las dudas o inquietudes que surjan durante la sesión. Algunas de ellas las podrán aclarar al consultar su libro de texto. Yo suelo anotar palabras clave o ideas centrales que me ayuden a seguir de mejor manera el contenido. Prueben esta estrategia, les podría ayudar un poco. Muy probablemente, alguna vez se han encontrado en una situación en la que ustedes, con un amigo o amiga, no se pueden poner de acuerdo en algo. A mí me ha pasado frecuentemente. Y cuando se trata de tomar una decisión, cada uno expone los argumentos por los que considera que tiene la opinión adecuada. En nuestro día a día solemos encontrarnos en este tipo de debates. Por eso es importante entrenarnos y saber cómo argumentar de la manera más acertada. Para iniciar, compartiremos con ustedes la lectura El agua se acaba, un artículo que surge de una investigación de Santiago Ferrada. Antes de comenzar, reflexionamos sobre los siguientes aspectos. ¿A ustedes les parece que es exagerada la idea de que el agua se acabará? ¿Creen que se susciten conflictos entre países por el desabasto de agua? ¿Quiénes serán los verdaderos responsables del problema de escasez de líquido vital? Vamos a ir leyendo y le voy a pedir a Sebastián que me apoye con la lectura. El agua se acaba y con ello se pone en riesgo nuestro estilo de vida. No es un mensaje apocalíptico, ni tampoco una amenaza propagandística, simplemente es la realidad. 1750 años antes de nuestra era, ya se hacían manuales para optimizar el uso del agua, pero no hemos sido capaces de aprender lo suficiente sobre este problema. Por ello, hoy en día, se calcula que unos 300 conflictos armados, guerra de Siria incluida, se ven recrudecidos o tienen su origen en el agua. Lo que sí queda claro, por desgracia, es que el agua seguirá siendo el motivo por el cual se generen más conflictos durante el siglo XXI. Me parece que cada que escuchamos acerca de determinados temas, emitimos una opinión, sobre todo si estos son de interés público. Es verdad, y el poder expresarnos libremente es un derecho. Sin embargo, externar nuestra opinión no la convierte en un argumento. Queda simplemente como un juicio referente al tema del que estamos hablando. Para que sea más claro, avancemos un poco más. El último informe de la ONU sobre el desarrollo de los recursos hídricos recordaba que en estos momentos se estima que hay 3.600 millones de personas en el planeta,
casi la mitad de la población mundial que viven en áreas con riesgo de sufrir escasez de agua al menos un mes al año. En 2050, esa población en zonas de riesgo podría llegar a alcanzar entre 4.800 y 5.700 millones. La primera gran urbe con problemas ha sido Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Sus habitantes tuvieron que sobrevivir más de 5 meses con un consumo máximo permitido por persona de 50 litros diarios. La Organización Mundial de la Salud, OMS, calcula que son necesarios 100 litros por persona al día, pero en ciudades como Lima, Perú, el consumo alcanza los 250 litros diarios. Ciudad del Cabo no es la única en problemas. Sao Paulo, Pekín, El Cairo, Yakarta, Moscú, Estambul, Ciudad de México, Tokio y Miami son otras grandes ciudades con una gran probabilidad de quedarse sin agua potable en un futuro próximo. Como escuchamos en esta segunda sección del texto, comenzamos a notar que la opinión del autor ya no es lo único presente en el discurso, sino que también se comienza a mencionar estudios realizados por instituciones y algunas cifras que hacen que la opinión se torne más creíble. Es decir, el autor comienza a argumentar. Profesor, entonces, ¿qué es exactamente un argumento? Los argumentos son unidades complejas compuestas por una idea central, un conjunto de ideas de soporte y una conclusión. Su propósito principal es dotar de razones válidas a una idea para que ésta pueda fundamentarse sólidamente y por consiguiente se convenza al interlocutor de la autenticidad de nuestro punto de vista. Entonces, ese intercambio de ideas y razones está enfocado a persuadir o convencer a otros sobre un tema determinado. Así es. Se utiliza para defender una postura. A este tipo de manifestaciones se les llama argumentación. ¿Y cómo se puede argumentar de forma adecuada? Cuando argumentamos, primero tenemos que pensar en las características del público receptor de nuestro mensaje. Con base en ese público al que esperamos persuadir, debemos organizar la información. Hay que seleccionar las evidencias que respalden nuestro punto de vista, de modo que nuestros argumentos sean más efectivos. Es un tema muy amplio, profesor. Ahora, me surge la duda sobre qué es una evidencia. Una evidencia es cualquier información o dato que sirva para sustentar la idea central de un argumento. Esta idea central se llama tesis. Avancemos en la lectura para entender con mayor detalle este concepto. Agua. En 2030, la demanda de agua será un 40% mayor que ahora, debido al aumento de la población, la cual seguirá migrando a regiones donde el cambio climático no sea tan drástico. El aumento de la población y el cambio climático hay que sumarle un tercer problema: el desperdicio de agua y lo poco preparados que nos encontramos para hacer frente a este rompecabezas que aún no hemos podido solucionar. Las interacciones hidropolíticas son las relaciones entre países que comparten, por ejemplo, un río o un lago. Estas podrían tensarse al máximo cuando las reservas de agua estén por terminarse. El portal Playground realizó una investigación con el fin de localizar las regiones concretas donde hay una alta posibilidad de que se desencadenen conflictos por el agua. Las 5 zonas más destacadas del informe corresponden a 5 cuencas de ríos: el Nilo, el Ganges, el Indo, el Tigris-Éufrates y el Colorado. En el caso del Nilo, por ejemplo, los países involucrados en un posible conflicto serían hasta 10: Egipto, Kenia, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Etiopía,
Tanzania y Uganda. En el caso del río Colorado, los países implicados serían México y Estados Unidos. Según entiendo, todos los datos duros que encontramos en el texto pueden ser considerados evidencias. Así es, siempre que un argumento esté sustentado, se convierte en evidencia. Este sustento no necesita partir de investigaciones científicas o antropológicas. Existen muchos tipos de evidencias. Por ejemplo, datos numéricos, hechos o acontecimientos, anécdotas, ejemplos, proposiciones lógicas, etc. Y cada tipo de evidencia o prueba es útil en circunstancias determinadas, por lo que es muy importante tener en cuenta el perfil del receptor para elegir las más efectivas. Si existen diferentes tipos de evidencias, entonces quiere decir que existen distintos tipos de argumentos. En efecto, a cada tipo de argumento le corresponde alguna evidencia específica. Para defender una idea o fundamentar una opinión, podemos emplear una variada cantidad de recursos. Por ejemplo, en un debate sobre ciencia, quizá los argumentos deban estar permeados de evidencias científicas, sustentadas en estudios o ensayos clínicos. Pero en un debate sobre literatura, quizá las evidencias consistirán en el empleo del análisis de los textos o incluso en datos estadísticos arrojados por encuestas. Cada argumentación tiene sus necesidades específicas. Afortunadamente, podemos aprender a escoger las mejores. Terminemos de recorrer nuestro texto sobre el agua. El problema del agua tiene muchas soluciones. Hace décadas que los científicos ofrecen su punto de vista sobre el tema. El avance de la tecnología ayuda a que cada vez exista más conocimiento y con ello se abran nuevas alternativas. Sin embargo, la solución al problema no son avances tecnológicos que ayuden a reciclar el agua, regar desiertos o desalinizar el agua salada del planeta. Todo ello ayuda, pero no es suficiente. El problema en su mayor magnitud no es el agua, somos nosotros. Debemos comenzar por concientizarnos acerca del uso que le damos día con día. Desafortunadamente, muchas veces pensamos que es un bien ilimitado. Por último, un punto fundamental es dónde se encuentran los gobiernos y organizaciones gubernamentales. Su labor debe estar focalizada en concienciar a la sociedad, incentivar una industria limpia y cometer acciones para el desarrollo de infraestructuras y alternativas con miras al futuro, nuestro futuro. En los detalles está el porvenir del agua y esta vez depende de nosotros. Tomar agua nos da la vida, tomar conciencia nos dará agua. En el texto anterior encontramos diferentes recursos para argumentar. Yo pienso, profesor, que el hecho de utilizar las evidencias también hace que el texto se lea con credibilidad, sobre todo cuando hacía alusión a investigaciones específicas o a declaraciones como las de la Organización Mundial de la Salud. Ese es un punto fundamental. El citar cifras o declaraciones puede beneficiar nuestra argumentación, pero no son la única estrategia. Hay todo un abanico de posibilidades. Cuando utilizamos una cita textual, un refrán o las palabras de un personaje ilustre o de un especialista, estamos empleando lo que se llama un argumento de autoridad. Por otra parte, cuando referimos a un ejemplo real o inventado para dar contexto a la situación y a nuestra tesis, se trata entonces de un argumento de ejemplificación. Si nos valemos de un dato verificable y específico, como podría ser un acontecimiento, ya sea reciente o pasado, o bien una estadística o una experiencia real y replicable,
estamos recurriendo a una argumentación de hechos. Mientras que al invocar una verdad aceptada comúnmente que dependa de la lógica o de los usos y costumbres, estamos ante un argumento racional. Finalmente, si aludimos de manera implícita o explícita a algún sentimiento o emoción, nos habremos encontrado con un argumento afectivo. Ahora entiendo por qué es importante tener claro quién es el receptor de nuestros argumentos. Quizá en un debate escolar nos convenga usar un argumento de autoridad o uno de ejemplificación. Pero puede ser que entre nuestros amigos o nuestra familia llegue a funcionar de mejor manera un argumento afectivo o uno racional. Todo dependerá del contexto y la persona con la que nos encontremos debatiendo. Lo que hay que tener bien claro es que un argumento es una prueba o evidencia que nos ayuda a respaldar algo en lo que nosotros creemos. Un argumento es la expresión de un razonamiento que se emite de forma oral o escrita y que tiene como objetivo persuadir o convencer a otro de lo que estamos planteando. Por ejemplo, en los debates, los argumentos son esenciales en esta práctica, puesto que nos ayudarán a definir si nuestra posición es la ganadora o la perdedora. Estoy seguro de que han escuchado el dicho, hablando se entiende la gente. Cuando se tienen puntos de vista diferentes, hay que saber hablar para intentar convencer a los demás de nuestra opinión. Sin embargo, también hay que tener respeto. Puede que en una de esas los argumentos del otro nos convenzan. Al participar en una discusión, siempre es posible aprender algo. Las personas con quienes debatimos pueden aportar razones que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Bien pueden estar al tanto de detalles o información que nosotros desconocíamos. En un debate, lo deseable es llegar a una conclusión común con la que, de preferencia, todos estemos de acuerdo. Profesor, ¿cómo podemos saber si al momento de expresar nuestros argumentos estamos frente a un hecho o frente a una opinión? Es una muy buena pregunta. Lo que diferencia a ambas posibilidades es que un hecho se puede comprobar, es decir, se puede verificar que ocurrió en tal lugar, a tal hora, con determinadas personas involucradas, así como las consecuencias del suceso. Es algo real y objetivo, quizá hasta medible. Por otra parte, una opinión es un pensamiento personal. Puede ser sobre un hecho, sobre una persona, una cosa o un lugar. Las opiniones dependen de la subjetividad de quien las utiliza y son susceptibles a cambiar con el paso del tiempo. Entonces, ¿un hecho es un mejor argumento que una opinión? En primera instancia, sí. Pero como lo mencionamos anteriormente, todo va a depender del contexto. Conozcamos algunas expresiones denominadas marcadores del discurso. Estas sirven, entre otras cosas, para indicar el punto de vista o perspectiva con el que vamos a enfocar un argumento. Al introducir nuestra opinión o nuestro punto de vista sobre un tema en particular, podemos recurrir a las siguientes formulaciones. A mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que. Con este tipo de enunciaciones, también estamos aclarando lo que estamos por comentar. Y esto es un argumento de tipo personal, una opinión que estamos manifestando. Lo que no podemos perder de vista es que si queremos que nuestra opinión tenga validez, también debemos externar las razones que la sustentan. Cuando externamos nuestra opinión,
solemos utilizar el verbo decir. Yo digo que ese color es muy bonito, pero también es bueno emplear sinónimos y en el caso de la argumentación, emplear otros verbos también le brinda distintas calidades a aquello que estamos expresando. Creer, pensar, opinar, suponer, sospechar, imaginar, considerar. Si nos damos cuenta, cada uno de estos verbos nos remite a campos semánticos diferentes. A pesar de que son parecidos, plantean distintas posibilidades a la hora de armar un discurso. Claro, no es lo mismo decir opino que no es lo correcto que sospecho que no es lo correcto. A pesar de que son muy parecidos, la intención cambia. Enriquecer nuestro lenguaje también nos ayudará a tener más herramientas al momento de estar en un debate. Profesor, yo creo... Bueno, no, me parece... Más bien, estoy seguro de que con estos ejemplos también estamos aprendiendo sobre las distintas posibilidades a externar nuestras opiniones. Le propondremos un reto. Vamos a analizar juntos los diferentes argumentos empleados en el siguiente texto. ¿Me ayudas? Sí. El potasio y la sal del agua. El agua del mar contiene sal y potasio, dos elementos que, según la investigación de la Escuela de Medicina de Nippon, Japón, ayudan a mejorar y aceleran el proceso de curación de las pieles dañadas por problemas como la dermatitis. Una portavoz de la Asociación Británica de Dermatólogos explicó al diario que el agua de mar tiene propiedades antisépticas y puede reducir una infección asociada con el eczema. También puede ayudar a curar la piel, sin embargo, recomienda limpiar la sal después del baño en el mar e hidratar la piel. ¿Qué piensan? ¿El autor de este texto argumenta utilizando hechos u opiniones? Yo opino que en los dos párrafos del texto, el autor lo sustenta en hechos. Por un lado, menciona al estudio de una escuela de medicina en Japón y en un segundo momento emplea lo que llamamos argumento de autoridad, al citar lo que una experta en el tema tiene que decir. Es verdad. Por eso el texto se lee convincente, porque en ningún momento se expresa una opinión personal. Todo se rige bajo fundamentos comprobables. Analicemos un último texto. Los datos encontrados en el libro son duros, pero también hay momentos de risas, que además hacen reflexionar sobre lo duro de la enfermedad y cómo las personas que la padecen ven el lado positivo de la vida, incluso en los peores momentos de su enfermedad. El relato, en ciertos momentos, resulta profundamente conmovedor y deja que los sentimientos afloren y se sienta empatía por todos y cada uno de los personajes del libro. Probablemente se habrán dado cuenta de que estamos ante un informe sobre un libro. Aquí se expresa lo que la lectura provocó en esta persona. Sin embargo, es un acontecimiento subjetivo. Eso quiere decir que estamos frente a una opinión, no frente a un hecho. Es correcto. Y aunque siempre es válido externarlas, no hay que perder de vista que en un debate los puntos más fuertes siempre serán los hechos comprobables y documentados. Cuando nos veamos en la necesidad de expresar nuestra opinión, necesitamos argumentar para que ésta tenga validez. Al participar en ejercicios como lo son los debates o los paneles de discusión, nos encontramos con un tipo de comunicación que consiste en confrontar ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado. El objetivo de un panel de discusión es plantear, exponer y conocer diferentes posturas y argumentaciones, con la finalidad de que pueda llegarse a una conclusión. También se utiliza el panel de discusión como técnica educativa y, por tanto,
es aplicado tanto en la educación básica como a nivel universitario. Siempre procuremos poner atención en nuestros argumentos antes de externarlos, revisar si hay hechos, investigaciones o autoridades que los respalden, o bien si hay alguna manera en que podemos dar validez a nuestras opiniones. Y bien, estamos llegando al final de nuestra sesión. Les sugerimos que para afianzar los aspectos revisados, localicen en su libro de texto el aprendizaje esperado. Identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales. También pueden realizar las actividades sugeridas en el libro o bien consultar sus apuntes. Lo importante es seguir aprendiendo. Cada día, las personas estamos en constante interacción, ya sea a través de las redes sociales o de manera presencial, y día a día nos vamos formando juicios o ideas del mundo en el que nos desenvolvemos. Estas ideas y percepciones son legítimas, sin embargo, es necesario tener en cuenta que no todos piensan igual que nosotros. Y en ocasiones podemos pensar erróneamente que nuestra opinión es válida, aun si no está sustentada por argumentos sólidos. Es por ello que debemos aprender a diferenciar los hechos verificables de los que no lo son. Y sobre todo, abrirnos al diálogo y a las distintas maneras de ver el mundo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna de tercer grado. Llegó el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo, va el reto de la sesión. Elijan un tema de actualidad, investiguen sobre este en diversas fuentes y comparen los argumentos que utilizan las diversas posturas en torno a él. También pueden leer artículos de divulgación científica y analizar cómo se argumentan los datos en este tipo de textos. Y recuerden que si les interesa volver a consultar nuestra sesión, pueden ver los horarios de las repeticiones del programa Aprende en Casa 2. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Gracias, Sebastián. Soy Alberto Ábrego y les espero muy pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.